Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. Este es nuestro canal educativo, donde nos dedicamos a compartir conocimientos y experiencias en los campos de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Nuestra misión es proporcionar orientación y asesoramiento financiero y legal tanto a estudiantes profesionales como a entusiastas. Prepárense para sumergirse en un universo de aprendizaje. Suscríbanse para no perderse ni un solo detalle. Saludos, seguidores de Cacho y Asociados. En este episodio, exploraremos un fascinante viaje hacia las raíces del derecho penal, y los invitamos a sumergirse con nosotros en el impactante legado del Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, datado en el antiguo Mesopotamia, no solo es una reliquia histórica, sino un pilar fundamental en la evolución del derecho penal. En el fascinante recorrido por la evolución de nuestras bases legales, descubrimos que la actual jurisprudencia tiene sus raíces profundamente arraigadas en el pasado. Este viaje educativo nos sumerge en las complejidades históricas que dieron forma a las leyes y normativas que rigen nuestras sociedades modernas. Desde antiguas civilizaciones que establecieron códigos legales hasta revoluciones que transformaron la concepción de los derechos individuales, cada etapa ha dejado una huella indeleble en la construcción de nuestro sistema legal actual. Así, explorar las conexiones entre el pasado y el presente nos ofrece una comprensión más rica y apreciativa de cómo las bases legales han evolucionado a lo largo del tiempo para adaptarse a las cambiantes necesidades y valores de la sociedad. Historia breve: en el año 1754 a.C., el rey Hammurabi de Babilonia creó el Código de Hammurabi, un conjunto de leyes que sentó las bases para muchos principios legales actuales. Este código, tallado en una estela de piedra, abordaba una amplia gama de cuestiones legales y sociales, estableciendo precedentes sorprendentes en cuanto a equidad y proporcionalidad en la justicia. La influencia del Código de Hammurabi trascendió las fronteras de Babilonia, impactando en civilizaciones como la griega y la romana. Su énfasis en la igualdad y proporcionalidad se convirtió en un pilar fundamental que moldeó la jurisprudencia occidental. A medida que el tiempo avanzaba, estas ideas se entrelazaron con las filosofías legales de otras culturas, creando un tapiz complejo de normas y principios que formaron el fundamento de las actuales estructuras legales. Influencia en el derecho penal. La palabra clave que define la influencia del Código de Hammurabi en el derecho penal es la proporcionalidad. Este antiguo conjunto de leyes babilonio introdujo la famosa noción de ojo por ojo, diente por diente, estableciendo un principio de justicia retributiva que marcó un hito en la historia jurídica mundial. La idea detrás de esta norma era asegurar que la pena impuesta guardara proporción con el daño causado, sentando así las bases para el concepto moderno de proporcionalidad en el castigo dentro del ámbito legal. Este principio de ojo por ojo influyó significativamente en el desarrollo de sistemas legales posteriores, incluidos los sistemas judiciales de la antigua Roma y, eventualmente, en la tradición jurídica judeocristiana. Aunque las sociedades actuales han evolucionado hacia enfoques más centrados en la rehabilitación y la prevención del delito, la influencia de la proporcionalidad en la pena sigue siendo un aspecto fundamental del derecho penal contemporáneo. Así, el Código de Hammurabi no solo dejó un legado histórico, sino que también contribuyó de manera significativa a la forma en que entendemos y aplicamos la justicia penal en la actualidad. Conceptos clave: desde la antigua Babilonia, el Código de Hammurabi allanó el camino para conceptos jurídicos que hoy consideramos fundamentales en la justicia moderna. Uno de estos conceptos es la noción de responsabilidad individual, que se reflejaba en la idea de que cada individuo debía responder por sus acciones ante la ley. Esta perspectiva sentó las bases para la responsabilidad personal en el ámbito legal, un principio que sigue siendo esencial en la actualidad y que influye en la manera en que se determina la culpabilidad y la inocencia en los tribunales. Además, el Código de Hammurabi también introdujo la presunción de inocencia como un principio básico en la administración de justicia.
Aunque la aplicación exacta de este concepto ha evolucionado con el tiempo, la idea fundamental de que una persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario ha perdurado a lo largo de los siglos. Este enfoque ha influido en las garantías legales y los derechos individuales en las sociedades contemporáneas, subrayando la importancia de proteger la dignidad y la libertad de los individuos durante los procesos judiciales. Relevancia actual. La sorprendente longevidad del Código de Hammurabi se manifiesta en su relevancia continua en el marco legal contemporáneo. Al comparar este antiguo código con el derecho moderno, descubrimos que muchos de sus principios fundamentales resuenan aún en nuestras cortes actuales. La esencia de estos principios ha perdurado a través de los siglos, demostrando la profunda influencia que la antigua Babilonia ha tenido en la configuración y la evolución de los sistemas legales. En la comparación con el derecho moderno, observamos que la noción de justicia retributiva, plasmada en la regla ojo por ojo, diente por diente, ha evolucionado hacia un enfoque más equitativo y proporcionado en la imposición de penas. No obstante, la búsqueda de la responsabilidad individual y la presunción de inocencia, introducidas por Hammurabi, siguen siendo pilares fundamentales en nuestras cortes contemporáneas. La manera en que estas ideas han resistido la prueba del tiempo resalta la continuidad y la adaptabilidad de los principios legales a medida que las sociedades evolucionan. Esta persistencia de principios del Código de Hammurabi en la estructura legal actual nos invita a reflexionar sobre la universalidad de ciertos conceptos fundamentales en la búsqueda de la justicia. Al explorar cómo estos principios han evolucionado y se han integrado en el derecho moderno, obtenemos una comprensión más profunda de la conexión entre el pasado y el presente en la conformación de nuestras instituciones legales. Legado duradero. La innegable influencia del Código de Hammurabi ha dejado un legado duradero que trasciende las fronteras del tiempo y continúa moldeando el ámbito legal. Comprender el impacto de este antiguo código nos proporciona una perspectiva valiosa para apreciar el fascinante viaje que ha recorrido el derecho penal a lo largo de la historia. Las raíces profundas de los principios introducidos por Hammurabi han demostrado su resiliencia, influyendo de manera inconfundible en la concepción de la justicia en el ámbito legal. Este legado duradero se manifiesta no solo en la persistencia de la responsabilidad individual y la presunción de inocencia, sino también en la manera en que estos principios han evolucionado y se han adaptado a las complejidades de las sociedades contemporáneas. El Código de Hammurabi sirve como un recordatorio perdurable de cómo las ideas y conceptos jurídicos fundamentales han sido moldeados por la experiencia humana a lo largo de milenios. Al reconocer la continuidad de estos principios en el derecho penal actual, podemos apreciar la riqueza y la profundidad de la tradición jurídica que ha evolucionado desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días. Impresionante. Este fascinante viaje por la historia legal, explorando las raíces del Código de Hammurabi y su impacto duradero en el derecho penal, ha sido tan revelador como apasionante. Al sumergirnos en las complejidades de cómo antiguas normas han influido en nuestra jurisprudencia actual, hemos desentrañado conexiones que nos conectan a lo largo de los siglos. Pero esto es solo el comienzo de nuestra travesía. ¿Les ha intrigado este viaje educativo? Si es así, los invitamos a formar parte de nuestra comunidad legal. Suscríbanse para no perderse futuros episodios, den like si disfrutaron de este contenido y compartan con aquellos ávidos de conocimiento legal. Queremos conocer sus pensamientos, así que no duden en comentar si desean explorar más temas legales o si tienen alguna sugerencia para futuros episodios. Su participación es clave para hacer de esta travesía un diálogo en constante evolución. Nos vemos en el próximo episodio, listos para descubrir juntos nuevos horizontes en la historia y evolución del derecho.